La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Pastor Ricardo Rivera Morales, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Príncipe de Paz en Cagua y de la Iglesia San Esteban Mártir en Bayamón, compartiendo con ustedes este mensaje para el primer domingo de la Cuaresma. Tomamos este verso en Mateo 4:10, que dice de esta manera, clave para este día. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Oramos. Señor Dios, nuestra fortaleza, la batalla entre el bien y el mal se libra dentro de nosotros y entre nosotros. Nuestro antiguo adversario nos tienta con sus engaños y sus promesas vanas. Sosténnos firmes en tu palabra, y cuando caigamos, levántanos nuevamente y restáuranos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el Evangelio para esta ocasión según Mateo, capítulo 4, comenzando a leer en el primer verso. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Jesús entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y noche, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó hasta una ciudad, hasta la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y él le dijo: todo esto se te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hasta aquí el Evangelio para ese día. En estos días hemos estado, gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, compartimos este mensaje. En estos días, como decía ahora, estamos enfrentando ya un primer año ya de esta guerra que se estaba dando en Ucrania por el ejército ruso. Vemos también cómo a un año la situación sigue en escalada y siguen enviándose más armamentos, y Rusia no ha dejado de atacar tampoco. Esta situación pues ya está en tanta escalada de que está amenazando con la posibilidad de una guerra mundial. Si eso ocurriera, mucho se va a ver más allá de lo que está ya ocurriendo, tan trágico y tan desastroso y tan brutalmente, ¿verdad? Como se está viendo en Ucrania mismo, ¿verdad? Como edificios, estructuras, pero mucho más que los edificios y las estructuras y pueblos, gente que está siendo asesinada o que muere por estos bombardeos, vemos a gente que quemada y todas estas cosas, ¿verdad? Estas tragedias que se dan, y que
que conmueven, ¿verdad? A cualquiera que tenga un poco de respeto por la vida humana. Y Dios quisiera que tuviéramos más que respeto por la vida humana, ¿verdad? Valorar la vida del otro ser humano, ¿verdad? Porque es criatura de Dios y Dios ama a todas sus criaturas. Y Dios ama a su creación. Una guerra mundial sería mucho más desastrosa de lo que está haciendo y de lo que ya está haciendo el calentamiento global. Y algunas personas no quieren creer en el calentamiento global y los desastres que puede provocar, sino que ahora se está hablando de una posible guerra mundial, en donde se utilizarían lo que antes se llamaba armamentos atómicos, o las bombas atómicas, o ahora se llaman nucleares, ¿verdad? O a lo mejor no tenemos que llegar a tanto, pero hay armas de destrucción masiva que con eso nada más se mueren miles de personas, ¿no? Así que millones podrían ser los que murieran, y la tierra, para recuperarse, y la humanidad está haciendo, se tardaría muchos años, y cuidado si la misma existencia estaría amenazada. Eso se suma a la larga cadena de circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? En la que hay tanto otro tipo de desastres y tragedias. El 90% de la riqueza está siendo controlada por el 1% de la población. La pobreza en el mundo es inmensa. El desbalance, la corrupción, la ambición por controlar las riquezas o controlar el poder son contrarios a los propósitos de Dios. Así que más allá de podemos hablar de la tentación del mal y la guerra como un mal, pero también hay otros males, y está también la tentación del pecado, no solamente individual de cada uno de nosotros, sino las tentaciones de los pecados colectivos, porque el pecado colectivo estructural también se está dando, ¿verdad? Pecado sistemático. Se está abandonando a algunos, se está amenazando a otros, se está desplazando a otras personas, se queda la gente en miseria, o se suprime a algunos, se reprime a otros, se hacen injusticias, discriminaciones, ¿verdad? Por doquier. Eso no son los propósitos de Dios. No podemos dejarnos tentar ni por el pecado ni por el mal, aunque sabemos que nos tienta y anda rodeando por ahí. Esta palabra nos llama, este evangelio nos llama a confiar en la palabra de Dios, a confiar en Jesús, a confiar en el Cristo de la palabra, a confiar en el Cristo que por amor dio su vida por nosotros en la cruz, murió y al tercer día resucitó. La Pascua es preparación para la Cuaresma, es preparación para esa Pascua de resurrección. Y así como Jesús dio su vida en amor por nosotros, así nosotros prepararnos en ese amor de Dios para conformar y concentrarnos más en aquello que Dios quiere para con nosotros. Es la voluntad de Dios, la voluntad expresa en esa palabra, la voluntad expresa en Jesús. Y es difícil cuando escuchamos esa exhortación de Jesús a los discípulos: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero si confiamos en ese amor redentor de Dios ya manifestado en el Cristo Jesús, en el cual ni aún la muerte
tuvo victoria sobre él, sino él venció incluso la muerte, el mal y el pecado en la cruz al resucitar al tercer día. Esa misma esperanza debemos tener con nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así proclamaba Jesús en San Juan. Y en Mateo nos está diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces creer, confiar, crecer en la gracia para esa certeza, para esa convicción que ya en la esperanza, ¿verdad? O confiar también en palabras como las de Pablo en la primera de Corintios, cuando en el capítulo 13, si lo buscamos por aquí, el capítulo 13 en Corintios nos dice de esta manera: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cantando ese himno que es conocido en nuestras congregaciones, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, también es un himno del Salmo 46 que nos ayuda a nosotros a sostenernos en tiempos como estos, y basado también en esa escritura que leímos, que nos puede servir para una manera de encontrar una sintonía con el evangelio que escuchamos hoy. Por ejemplo, bramaron las naciones, reinos titubearon, él dio su palabra, la tierra derritió. Con nosotros siempre Jehová está, él es nuestro refugio, tenemos que confiar, él es nuestro refugio, tenemos que confiar. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra pueden dejar de existir como los vemos ahora. Podría venir incluso a la guerra, pero la palabra de Dios no pasará. Siempre Dios se encarga, como decíamos la semana pasada, de en su misericordia levantar un remanente de su pueblo. No quisiéramos realidad en que ocurriera esta guerra. Debemos seguir intercediendo en oración para que Dios nos ilumine y nos dé sabiduría y tengamos esa palabra profética para enfrentar el mal, la tentación, no solamente la tentación, sino el mal que significa ya la guerra, que está ahí, ¿verdad? Y los otros males y los otros pecados que estamos viendo también, y viviendo y siendo impactado y sufriendo y teniendo esa tristeza, ¿verdad? Pero aquí con nosotros, Él es nuestro refugio, en Él tenemos que confiar, dice ese cántico. Y miren este otro que está basado también en Salmo 46: contemplad las obras, el asolamiento, detendrá la guerra y las armas quebrará. Será exaltado y todos lo sabrán. Él es nuestro refugio, tenemos que confiar. Él es nuestro refugio, tenemos que confiar. Su palabra no pasará, su palabra es eterna, ¿verdad? La voluntad de esa palabra, la voluntad en ese evangelio, esa buena noticia de Dios, del reino y proclamado por Cristo, y Cristo mismo, ¿verdad? Es el centro de esa fe, de esa esperanza, de ese amor, ¿verdad? Y de la preparación cuaresmal también. Vemos cómo en esta día, ¿verdad? Viendo
situación, ¿verdad?, que se nos narra aquí, esta narrativa de Jesús enfrentando al tentador, ¿verdad? Pues podemos ver cómo para Jesús tampoco fue fácil enfrentar al tentador. El tentador intentó sembrar la duda en Jesús y empezar a cuestionarlo con la frase: si tú eres hijo de Dios, como para crear la duda en Cristo Jesús, ¿verdad? En Jesús, crear la duda en Jesús. Pues convierte esas piedras en pan. Jesús no se dejó tentar, no le dio autoridad. Reconoce que esas son las fuerzas del mal, o ese es el mal, el diablo, Satanás, como lo quiera llamarle, las fuerzas del mal, pero hay que señalarlas y hay que reconocerlas y hay que enfrentarlas con la palabra, con la fe, con la esperanza puesta en Cristo Jesús, para vencer como Cristo también aquí lo venció, ¿verdad? No dejarnos tentar, ¿verdad? Ya podemos caer, pero rápido confiar en que esa mano de Dios, esa misericordia de Dios estará ahí. Esa mano de Dios que está en este mundo ya, nos va a levantar nuevamente. Pues empieza a cuestionarlo. ¿Y Jesús qué hace? Se sostiene en lo que ya ha ocurrido en el bautismo de Jesús. Antes de esos 40 días, antes de empezar esos 40 días, ¿qué es lo que sucedió en el bautismo? La palabra, Dios mismo y el Espíritu descendiendo de los cielos. Se escucha la voz: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y así entonces Jesús vence, pero no demostrando con poder o tratando de mostrarle al mal que Él era el Hijo de Dios, sino comunicándole lo que la palabra de Dios así reclama y dice. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús ahí como toma esa humanidad nuestra y como que se presenta como un modelo a seguir, ¿verdad? No es una lucha de poder, porque sabemos que solo hay un Dios y el poder máximo lo tiene Él, ¿verdad? Y no vamos a entrar en una lucha de poder, porque confiamos en el poder sobre todo, que es Dios, ¿verdad? Y no es una lucha de la guerra violenta, sino es una lucha del poder del amor sobre todo otro poder. Pero el amor de Dios que Dios ha compartido con nosotros y que el Espíritu Santo nos da como regalo y que entonces nos hace confiar también. La gracia y el amor que nos hace confiar en Dios. Y Jesús ahí no hace un espectáculo, no hace sino que simplemente le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Y tenía hambre, porque así la escritura lo dice, pero dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así también debemos confiar nosotros, porque somos también hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios en el bautismo. Y recibimos también el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos asiste para llegar a esa palabra, escudriñarla, entenderla y llegar a ese Cristo de la palabra, a ser acompañados por ese Cristo de la palabra y la presencia de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y del Espíritu Santo también en nuestras vidas. Así es, ¿verdad?, que entonces nosotros podemos tener esa fuerza para vencer, ¿verdad? Es el poder de Dios el que se ha de manifestar en nosotros y confiar en Él, no dejándonos tentar. En la segunda vemos también cómo le dice: pues si tú eres hijo de Dios, tírate por ahí para abajo. Otra vez tratando de que él dudara, pero ya él estaba
consciente de esa palabra y se iba preparando, ¿verdad?, para también su misión en esos 40 días. Y después de su misión, al final de su misión, la cruz y vemos después la resurrección, ¿verdad? Así que está ahí, ¿verdad?, firme en hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Así debemos también estar nosotros cuando enfrentemos el mal, a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es interesante en esa segunda y en la primera también, que pero en la segunda el diablo, Satanás o el mal, le cita la palabra, conoce la palabra y quiere engañarnos, que quiere interpretarla a su manera para que ver si nosotros caemos en el pescadito. Pero no, Jesús no cayó y nosotros tampoco debemos caer en el pescadito, ¿verdad? Y eso nos hace importante, eso hace importante que en esta cuaresma también reflexionemos sobre eso. ¿Cómo estamos escudriñando esa palabra? ¿Cómo debemos escudriñarla diariamente? No solamente 40 días durante la cuaresma, sino todo el año, todo el tiempo. Démonos cuenta de cómo cada vez que tú lees a veces un mismo pasaje encuentras más profundidad, encuentras más mensaje de Dios o afirmas más el mensaje de Dios. Y cuando te llegue la tentación vas a estar entonces preparado con esa palabra de Dios, centrada en Cristo Jesús, y la comunión del Espíritu Santo que estará por allí, y que te santifica también, y que te sigue llamando, y que te sigue capacitando, te sigue empoderando ese Espíritu Santo, y que tú puedes compartir los dones y el fruto del Espíritu, y estando ahí tienes más fuerza para combatir las tentaciones del mal o las tentaciones del pecado. Entonces está la última. Ahí no le dice, la última tentación no le dice, pues, si eres hijo de Dios. Sino lo lleva para allá, a un monte, y le enseña todo, lo tierra, y si postrado me adorares, yo te daré todo eso. No sabe otra vez que es astuto, pero no sabe que es Jesús manso como la paloma, y es más astuto que él, ¿verdad? Es astuto como la serpiente y es más astuto que el mal, porque él le está ofreciendo todo lo que ve en el mundo y todas estas cosas, pero Jesús, como también nosotros en el día de hoy, puede contestarle con simplemente un salmo: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita. Claro que en el mundo está el pecado, claro que en el mundo están las tentaciones del mal, y son fuertes y hacen mucho daño, y quieren robar, quieren matar, quieren destruir, quieren engañar, quieren vivir de la mentira. Todas esas fuerzas del mal, también las fuerzas del pecado, ¿verdad? Pero más es la confianza que debemos tener en la palabra de Dios, porque más que cualquier fuerza del mal o del pecado está el poder de Dios. Está el poder de Dios. Vemos que hay naciones que están también siendo tentadas, o el mundo entero, y muchas naciones, y todos nosotros también podríamos ser tentados, pero de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Y como Pablo nos decía, al final va a seguir la fe, la esperanza y el amor. Y el amor por sobre todas las cosas, ¿verdad? Las misericordias de Dios son eternas. Confiemos también en esas misericordias de Dios. Si caemos, como todos los días
debemos estar preparados para ese arrepentimiento en fe y confiar también. Y esa fe que también nos ayuda a confiar y crecer y creer y crecer en esa gracia de la palabra del Evangelio. Que así sea para todos y que podamos confiar siempre. Y que aquí, como decía Pablo, no confiaba en que ya en el poder de su apostolado. Y mire que en primera y en segunda de Corintios estaba siendo Pablo perseguido, maltratado, lo estaban criticando, lo estaban menospreciando, como que si él no fuera un apóstol de verdad con poder ni estas cosas. Y él no les dice, mira, yo no fui con poder, sino predicando a Cristo, ¿verdad? En el primer capítulo habla de no supe saber otra cosa sino el Cristo crucificado, poder de Dios para salvación. Que así mismo nosotros veamos, y Pablo también en la segunda carta, cuando está más atacado, cuando está más tentado por esas críticas, por ese rechazo, por ese amenazado, ¿verdad? Pues él, ¿qué es lo que dice? En 2 Corintios 4:5. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Así que no es con nuestra fuerza, ni con nuestro poder, sino por el Espíritu de Dios, por Cristo Jesús en nuestras vidas, por el que ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? El que también, leyendo el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aún así, que viene la tentación de la muerte, podríamos decir, ¿verdad? O el miedo a la muerte también, poder también expresar esas palabras que son de esperanza para nosotros. Pues miren lo que dice Pablo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y nosotros como sus siervos, vuestros por amor de Jesús. Pues así mismo sea nuestra preparación en esta Cuaresma, y en estos días concentrémonos no en apetitos personales, sino en la palabra de Dios, en la provisión para participar, colaborar, dar testimonio, servir la causa de Jesucristo y del reino de Dios. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.